Alcanzamos a escuchar, a leer algunas declaraciones cuando estábamos en el aeropuerto de Turquía, cuando hicimos denuncia de secuestro y tortura, por parte del gobierno de Israel contra integrantes, todas y todos los integrantes de la Global Submarine Flotilla. El gobierno de Israel primero nos atacó vía aérea con drones, con explosivos en las embarcaciones, primero en Túnez y luego en el Mediterráneo, ya en mar abierto, con decenas de drones. Eso todo está documentado, todo se hizo público. Uno de muchos méritos que habrá que atribuir a los integrantes de la flotilla Global Submarine es el de poner en primer plano de la información internacional lo que ocurre en las cárceles israelíes y cómo se comportan allí las fuerzas del orden de ese país. Un tema del que se viene hablando desde hace décadas y del que conviene no olvidarse. Los miembros de la flotilla pudieron sufrir en sus carnes apenas una pequeña parte de lo que un porcentaje considerable de la población de Gaza sufre a diario. Y no es ninguna exageración, se calcula que un 20% de la población palestina total y un 40% de la población masculina ha pasado por el sistema penitenciario israelí al menos en una ocasión. Nada menos que 800.000 hombres, mujeres y niños, una gran mayoría de ellos sin que se les presentaran cargos en ningún momento. Y muchos de ellos también tienen otra cosa en común: las historias de horror y de tortura que se traen de esta experiencia. El sistema de cárceles israelí es uno de los pilares básicos sobre los que se sostiene el modelo de apartheid que aplica Israel a la población palestina. Al igual que ocurre con el genocidio, no hay una familia palestina que no tenga entre sus miembros a alguna víctima de los campos de detención israelíes después de tantos años de arrestos arbitrarios y torturas de todo tipo. La única democracia de Oriente Próximo, entre comillas, lleva años recibiendo denuncias por esto y el mundo oyendo testimonios como los que les voy a citar. Cuando me arrestaron el 1 de marzo de 2022 pesaba 91 kilos. Cuando me liberaron el 15 de marzo de 2024 me sorprendió, pesaba 55. Perdí decenas de kilos por la mala calidad de las pequeñas cantidades de alimentos que nos dieron después del 7 de octubre. Solo nos permitían ducharnos una vez cada 20 días, sin jabón. No podíamos lavar la ropa y apestaba insoportablemente. No podíamos ni limpiar la celda. Después de preguntar una y otra vez durante 20 días, finalmente nos dieron la punta de una escobilla de goma sin palo para limpiar la celda. Así funcionan estos centros de tortura. Habrá quien diga, como siempre pasa, que seguro que son todos terroristas o que se merecen lo que les hagan. El caso es que estamos hablando de un Estado, no de personas particulares que se toman la justicia por su mano. Estamos hablando de un Estado que se salta todas las normas del Estado de Derecho, incluidas las que sostienen que alguien es inocente hasta que se demuestre lo contrario. El Estado israelí, por no preocuparse, no se preocupa ni por presentar cargos contra muchos de los detenidos palestinos y algunos de ellos los mantiene en esa situación durante años. Y esto es solo un reflejo de la misma actitud que vemos en el genocidio que se lleva a cabo. Todos son culpables hasta que se demuestre lo contrario, pero tampoco nos vamos a preocupar de demostrar nada porque los vamos a bombardear a todos de todos modos. Un par de datos más. En la actualidad se estima que hay más de 11.000 palestinos detenidos en cárceles israelíes. De ellos, más de 3.500, es decir, más de un 30%, son los conocidos como detenidos administrativos, es decir, aquellos contra los que no se ha presentado cargo alguno. Básicamente están en la cárcel porque pasaban por ahí y a algún policía o militar le pareció una idea excelente encarcelarlos.
Y este es, como dije, precisamente otro logro político más de la flotilla, conseguir que también hablemos de esto otra vez, del sistema penitenciario o carcelario de Israel, sin olvidar, eso sí, el tema principal de todo este asunto. La flotilla a la que Israel ha acosado y finalmente detenido y tratado como a delincuentes era una flotilla con ayuda humanitaria para la población civil de Gaza, que se enfrenta ahora mismo a una hambruna brutal. Esto es lo que Israel considera una amenaza, que se dé de comer a la población civil, incluyendo a niños, mujeres, ancianos. No podemos ni debemos olvidarlo. Los está matando de hambre y de enfermedades intencionadamente. No es un accidente ni una consecuencia de una guerra, porque no hay tal guerra. Hay un genocidio ante los ojos de todo el mundo y antes hubo y sigue habiendo un sistema de apartheid con el que gran parte de las élites políticas del planeta, incluyendo las de varias monarquías árabes y las de todas las democracias europeas, estaban perfectamente cómodas. Un régimen con el que de hecho colaboraban activamente sin pestañear y del que parecen haberse percatado solo cuando Israel se ha decidido a llevar a cabo un genocidio sobre la población con el pretexto de unos ataques que, siendo injustificables, tampoco sirven para legitimar una actuación de este tipo. Y hoy en la base Latinoamérica contamos con Ernesto Ledesma y Soledad González, activistas mexicanos de la flotilla Global Summit, que regresaron a casa ayer junto con otros compañeros. Habrá que darles las gracias en primer lugar por ayudar a visibilizar todo esto. Lo vamos a hablar hoy. Bienvenidos y bienvenidas. La base América Latina. Bueno, hoy tenemos un especial de la base. Van a venir activistas de la flotilla Global Summit, mexicanos que regresaron a casa ayer. Mientras tanto, Marco Terusci, nos vas a refrescar un poco sobre la misión de la flotilla, qué pasó, qué cuentan los que ya van regresando a casa. ¿Qué traes? Bueno, vamos a hablar de quienes fueron liberados, lo que denunciaron, también de las cárceles israelíes que contabas en el editorial y lo de último momento, el acuerdo firmado entre Israel y Hamás con la participación protagónica de Donald Trump, el amenazante. ¿Qué se sabe de eso? ¿Qué puede pasar? Todo con los datos en la sección. Estefanía, ¿qué tal? ¿Qué dicen los medios mexicanos sobre el regreso de los activistas a casa? Bueno, muchos opinadores y columnistas que ya conocemos en esta sección utilizaron esta estrategia de ¿y por qué no se solidarizan con algo en México? ¿Por qué se van a otro país a hablar de una cosa cuando en México están pasando cosas y vamos a desnudarlos y señalarlos como estas personas y su posición miserable en este caso? Y hoy en este estudio, a esta mesa, se van a sumar Ernesto Ledesma y Sol González y también Carlos Pérez Osorio por conexión, activistas de Global Summit Flotilla que regresaron ayer a Ciudad de México después de haber pasado 4 días en la prisión de máxima seguridad de Israel. Debí tirar más datos. Con Marco Terusci. La situación se está moviendo alrededor de la Franja de Gaza. Hace muy pocos días hablábamos acá de la Global Summit Flotilla y sus cerca de 500 tripulantes de 46 nacionalidades arrestados y encarcelados, secuestrados ilegalmente por Israel cuando intentaban romper el cerco sobre Gaza y llegar a sus playas con alimentos y medicinas. Entre ellos estaban activistas de varios países de América Latina, como México, Colombia, Uruguay y Argentina. La buena noticia a esta hora es que la mayoría de todos los detenidos ya fueron puestos en libertad y muchos de ellos recibidos en sus respectivos países, en aeropuertos, en plazas, como en París, en la Place de la République, como ven en pantalla, en ese recibimiento que ocurrió este miércoles. Y con su regreso muchas trajeron testimonios de lo que les sucedió durante el tiempo de arresto, algo que resulta ilustrativo para entender lo que ocurre en Israel, no desde hace meses, tampoco desde el 7 de octubre de 2023, sino desde antes, demasiado antes. Pero previo a eso, preguntarles cómo vieron lo de la liberación de los detenidos y sus regresos. Bueno, era muy probable que iba a suceder, ¿no? Porque para Israel tener tantos conflictos diplomáticos abiertos con detenidos de tantos países era más problema que otra cosa. En particular ahora que nos enteramos de que efectivamente estaría lográndose un acuerdo de paz entre Estados Unidos, Israel y Hamás, tema sobre el que vamos a hablar un poco más adelante. Pero el asunto es, volviendo a la flotilla, que
que el gobierno de Benjamín Netanyahu pues, optó por liberar a la mayoría de los detenidos cerca de 3 días después de haberlos arrestado. Arrestos, repitamos otra vez, ilegales porque fueron en aguas internacionales y ninguno de quienes estaba a bordo de esos barcos tenía por objetivo llegar a Israel. Iban a Gaza con ayuda humanitaria. Y con las liberaciones vinieron los testimonios, como vamos a tener aquí en este programa de manera directa a través de varios compañeros que pasaron por estas cárceles. Y no deja de llamar la atención cómo Israel aplicó tantos malos tratos, aún sabiendo que cada uno de los liberados y liberadas contaría luego en su respectivo país sobre los tratos recibidos en la cárcel. La legitimidad internacional es objetivo abandonado, o por lo menos secundario para Israel en medio de un genocidio. Y es importante señalar que no todos fueron liberados. Por ejemplo, está el caso de la española Reyes Rigo, que sigue en manos del Estado de Israel. Pero les propongo escuchar un minutito el testimonio de Greta Thunberg, la activista sueca, porque centra bien el tema principal del asunto. The Global Sumud Flotilla was the biggest ever attempt to break Israel's illegal and inhumane siege by sea. And it is a story of global, international solidarity, of people stepping up when our governments failed to do so, of people saying that my leaders, so-called leaders who are supposed to represent me, who continue to fuel a genocide, death and destruction, they do not represent me. And this is a last resort, that this mission has to exist. It's a shame. It is a shame. And I could talk for a very, very long time about our mistreatment and abuses in our imprisonment, trust me, but that is not the story. What happened here was that Israel, while continuing to worsen and escalate their genocide and mass destruction with genocidal intent, Poco que añadir. Podría hablar mucho tiempo sobre los abusos, pero esa no es la historia. El foco debe estar en el genocidio en Gaza. Además, claro, de todos los abusos, violencias e ilegalidades cometidas por Israel en Cisjordania. Y antes de poner el foco ahí, en las cárceles donde se encierra a palestinos y palestinas, comentarles que este miércoles Israel interceptó a otra flotilla más. Esta vez iban 9 barcos con 145 personas a bordo, también para intentar romper el cerco ilegal sobre Gaza y llevar alimentos y medicinas a una población desesperada. Y analicemos unos minutos, sí, el tema de las cárceles en Israel, porque se trata de un tema largamente denunciado. Pongámoslos en 3 datos recientes, 3 denuncias recientes. 1. Julio del 2024, Naciones Unidas denuncia que miles de prisioneros palestinos en Israel son sometidos a torturas. Los testimonios incluyen vendajes prolongados sobre los ojos, privación de comida, sueño, agua, descargas eléctricas, ahogamiento simulado o liberación de perros contra detenidos. 2. Abril de 2025, la agencia británica BBC recoge el testimonio de 5 detenidos palestinos liberados de cárceles israelíes. Denuncian que fueron sometidos a malos tratos y torturas como ataque con productos químicos, fuego sobre el cuerpo, descargas eléctricas, ojos vendados, golpes, amenazas con perros. 3. Junio de 2025, la Comisión de Asuntos de Prisioneros y Exprisioneros denuncia que al menos 71 palestinos murieron en cárceles israelíes desde el 7 de octubre de 2023. Y claro, se sabe, o debería saberse, este conflicto, ahora genocidio, no comenzó en octubre del 23, sino mucho antes, por lo que estas denuncias de tortura son moneda corriente en estos largos años de detenciones de prisioneros palestinos por parte de Israel. Así como ya eran antiguas las denuncias de apartheid cometido por Israel sobre la población palestina, como lo denunciaba la agencia de la ONU, ni más ni menos que en el 2017. Y vayamos ahora al tema acuerdo de paz anunciado este miércoles, porque decía al inicio de esta sección, hoy un poco más corta de costumbre para dar paso a nuestros entrevistados especiales, que las cosas se están moviendo alrededor de Gaza. Bueno, empezar por el inicio. ¿Vieron el anuncio que está en todas las portadas? Sí, dado a conocer por el propio Donald Trump a través de sus redes sociales. Y claro, lo primero para decir es que es un acuerdo de posible paz en un contexto de genocidio, donde según la relatora de la ONU, Francesca Albanese, podrían haber
haber sido asesinados 680.000 palestinos, entre los cuales 380.000 podrían ser menores de 5 años. Así que todo acuerdo, alto el fuego, es en ese escenario que no debe perderse de vista, en un escenario de genocidio. Y ese genocidio fue posible porque Estados Unidos le dio luz verde y armas. Digo, para acordarse ahora que Trump está en campaña por el Nobel de la Paz y que ya se anotó también una visita a Israel y la reconstrucción de Gaza. El acuerdo, o más bien ultimátum, con mediación de Qatar, Turquía y Egipto, fue firmado este jueves por Israel y Hamás. El primer paso del acuerdo implica varios puntos. La liberación en los próximos días de los 48 israelíes retenidos a manos de Hamás, de los cuales unos 20 estarían con vida. La excarcelación de 2.000 presos palestinos, ya les comentábamos en qué situación están detenidos. El repliegue de las tropas israelíes del 47% del territorio de la franja y una entrada masiva de la ayuda humanitaria. Esa ayuda que Israel impedía que ingresara, por ejemplo, como vimos con la flotilla y los secuestros de los activistas internacionales. Quedan muchas interrogantes sobre qué pasará, sobre todo porque Israel ya rompió un alto al fuego en enero de este año cuando existía un acuerdo de 3 fases, pero solo se desarrolló la primera con intercambio de rehenes y entrada de camiones humanitarios a Gaza. Otra pregunta es, ¿cómo sería un desarme de la organización Hamás, como está planteado en la hoja de ruta del acuerdo de paz anunciado originalmente por Trump? Tema particularmente espinoso que comenzará a aclararse más adelante si es que ocurre. Por el momento hay festejos de ambos lados. En la franja de Gaza, donde la población salió a celebrar en las calles arrasadas en los 2 últimos años por bombardeos israelíes, una población sobreviviente a misiles, hambre, desplazamiento, falta de insumos médicos, un terror planificado y rodeado de tanta inacción por parte de gobiernos que podrían haber actuado antes, pero se quedaron con las manos cruzadas o solo con algunas declaraciones. Y es seguro que muchos de los que no hicieron y podían hacer, que callaron cuando debían hablar, pues saldrán ahora a rasgarse las vestiduras. Así funciona tristemente muchas veces la historia. Así es, y por el momento también se festeja del lado de Israel, por ejemplo en la Plaza de los Rehenes en Tel Aviv, y el mundo observa con atención lo que pueda pasar con el acuerdo, alto al fuego y posible paz. En caso de efectivamente lograr estabilizarse, hay varias preguntas. ¿Empujarán los gobiernos europeos a la creación del Estado palestino que algunos finalmente reconocieron entre las cenizas? ¿Empujarán a poner un freno al expansionismo israelí en Cisjordania? ¿Empujarán a poner un fin al bloqueo sobre Gaza? Son preguntas para esta época de fin del derecho internacional y el primer genocidio transmitido por redes sociales ante demasiado silencio, pero también, sí, hay que decirlo, ante la acción de muchos y de muchas que hicieron todo lo que estaba en sus manos para denunciar y actuar. Gracias, Marco. Hoy la marcha la llamamos la marcha del silencio. Todos venían con una vela en mano, justamente sin gritar. Llegamos al Zócalo de la Ciudad de México y se hace un meeting con una comisión manifestando todo lo que tenemos, todo es pacíficamente, no siempre es agresiones y la gente estamos en contra de todo eso. México es un hermano de Palestina. Con la lluvia de ayer, ¿no? Tanta gente en el Zócalo. Sí. Vamos. Vamos arriba, Bo. Cuéntamelo todo y exagera con Estefanía Veloz. Desde que México es un país donde la solidaridad con Palestina forma parte importante de la conversación pública, se ve el whataboutism, una falacia retórica donde en lugar de responder a un argumento o causa directamente, se desvía la atención preguntando ¿y qué hay de esto otro? Espera, Estefanía, ¿qué es exactamente ese whataboutism? Cuéntanos, suena como algo de un debate de bar, pero bueno, explícalo para que lo entendamos. Claro, Ina, se me ocurre este ejemplo. Imagina que estamos en una cena familiar y yo digo, oye, el pastel de chocolate se está quemando en el horno. Y en lugar de apagarlo, tú respondes, ¿y qué hay de la ensalada que se pudrió ayer en la nevera? ¿Por qué no protestas por eso primero? ¿Ah? Claro, y no resolves el incendio, solo se distrae para no actuar y al final todo se quema. Ridículo, ¿no? Pues eso fue lo que hicieron los comunicadores, columnistas y opinadores y también pues periodistas de redes. En vez de abordar el tema del genocidio en Gaza o la detención de la delegación mexicana en la flotilla, desviaron en Perú y Culiacán,
Pero y Venezuela, o incluso Pero y África, como si solidarizarse con Palestina invalidara otras injusticias. Osvaldo Ríos es un analista mexicano en asuntos públicos, consultor y opinante en la red social X, es bastante conocido, donde se describe como un hombre de ideas, no de ideologías, enfatizando libertad, democracia y Estado de Derecho. Pero sus comentarios suelen criticar al gobierno de izquierda de la 4T, como en su discurso del 2019 que acusó a AMLO de ser lo peor para México. Su postura derechista se ve en su alineación con visiones conservadoras que cuestionan políticas progresistas sin afiliación partidista explícita, pero colando siempre narrativas antiizquierda. Él publicó: hay un lugar donde miles viven atemorizados. Ese lugar no es la Franja de Gaza, es Culiacán. Hipócrita total. Si tanto le duele Culiacán a Osvaldo, ¿por qué no lo vemos marchando, protestando por Culiacán? En fin, usa el dolor local como escudo, pero su silencio en otros temas revela que solo lo usa para distraer, ¿no? Y vamos a ver el tuit de un periodista que a veces es progre, pero siempre es de derecha. Es defensor, por cierto, del exgobernador de Puebla, Rafael Moreno Valle, en un caso donde un policía asesinó a un niño, incluso cuando había videos demostrando lo contrario, lo defendió. De esa calidad periodística estamos hablando, y él es Pascal Ventral del Río, quien mientras sus connacionales de la flotilla, entre ellos periodistas que él dice defender, permanecían detenidos en Israel después de ser interceptados en aguas internacionales, publicó una pregunta aparentemente simple: ¿cuándo veremos manifestaciones contra las masacres de cristianos en Nigeria y otros países africanos? Quizá nunca. No le digan a Pascal que quienes protestan por Palestina también lo hacen por el Congo y por Sudán. Pascal Beltrán del Río no organizó manifestaciones ante la embajada nigeriana, que yo recuerde, que yo sepa, no presionó al gobierno mexicano para tomar posición diplomática sobre Nigeria. Invoca a Nigeria exclusivamente para cuestionar la legitimidad de quienes se solidarizan con Gaza y ridiculizarlos, ¿no? En el fondo. Y revela así que su preocupación no es genuina, sino simplemente instrumental para el debate. ¿Y cómo responder a quien pregunta ¿por qué no protestas por Nigeria, Estefanía? Bueno, habría que responder: tienes razón, protestemos por Nigeria también mañana a las 10 ante su embajada. Nos vemos ahí, aseguro que no irá ninguno. Después, la alcaldesa de Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega, publicó algo. Alessandra Rojo de la Vega, alcaldesa de Cuauhtémoc desde octubre del 24 por la coalición opositora PRI-PAN-PRD, Fuerza y Corazón por México. Ella escribió: si quieres ser activista de verdad, no viajes a la foto internacional sin primero exigir que el Estado investigue, juzgue y repare las víctimas en su propio país. Ella sabe de activismo, ¿no? Ya, y de la foto, ¿no? La foto con el perrito también sabe. Estas declaraciones emitidas en el momento más crítico de la detención ilegal en aguas internacionales, del secuestro de la flotilla, pues no buscaban genuinamente llamar la atención sobre Nigeria, sobre México, sobre activismo. La nada, vamos. El whataboutism funciona porque parasita preocupaciones legítimas, distorsionando causas reales en armas de debate político. Desmontarlo requiere no negar la validez del problema que mencionan, sino exponer la selectividad, el timing estratégico y la ausencia de un compromiso genuino de quienes lo emplean. Luego está Chumel Torres, periodista de derecha y analista que decidió burlarse del caso de la flotilla en su programa. Esto que vamos a ver ahora no hizo ruido en redes, pero se escucha por miles de personas en la radio y en YouTube todos los días. No soy mexicano todavía, pero puedo decir que cuando mencionan a Chumel ya puedo imaginar por dónde vienen las cosas. Todavía tampoco soy mexicana, pero ya me puedo imaginar. Pero de todas maneras, ¿qué dijo Estefanía? Obvio, el clásico nada original. Y Sinaloa, Chumel los llamó influencers de forma despectiva, minimizó todo el activismo diciendo que era una onda mediática para llamar la atención y se burló de que tiraron supuestamente, diciendo él, la comida al mar, diciendo la comida iba a llegar ahí por magia, por la bondad, por lo que sea. Vamos a verlo. Hay una flotilla que se fue de influencers, que son influencers, que se llama Sumud. Y estos brothers se fueron a llevar víveres allá, a llevar ayuda humanitaria a Gaza. Y ayer les cayó la voladora porque ya entraron a territorio israelí y les dijeron: ¿qué pasó, compadre? Los bajaron a todos. El tema es que desde que salieron dijeron: no, vamos a llevar medicinas y que no sé qué, ayuda a Gaza. Y todos los influencers: muy bien, yo estoy comprometido con este conflicto. Y Sinaloa así de: bueno, todas. Está bien, no voy a decir que se estuvieron metiendo donde no.
El tema es que el día de ayer ya les cayó. Nada más que es una onda mediática, claramente, porque no vas a llegar y los gazaríes van a empezar a decir, ay, gracias por la comida. No es que no tengan. El tema... Esto se supone que tiene que dar risa, ¿no? Este es el máximo exponente de la comedia política mexicana. Que lo vean. ¿Qué podemos esperar de alguien que, por cierto, no sabe ni siquiera que no se dice gazaríes, se dice gazatíes, y que tampoco parece saber que en Gaza no hay comida, efectivamente? Un poquito de empatía. Ya ni siquiera le piden conocimiento. Empatía, pues ni siquiera eso tiene. El punto de Chumel no era ni solidarizarse con sus connacionales, ni mucho menos con el genocidio, sino simplemente burlarse, ¿sí? Burlarse. Su tono fue, mire qué tontos que son estos chavos, no importa que en Gaza no tengan comida ni nada que se le parezca. Dijo, hay una flotilla que se fue de influencers. Esos brothers se fueron a llevar víveres allá, o sea, los reduce a influencers, brothers, buscando atención, como si Sol González no tuviera 30 años de experiencia como psicóloga acompañando víctimas, como si Ernesto Ledesma no fuera periodista con décadas documentando violaciones a los derechos humanos. En fin, Chumel los convierte a todos en chavos influencers. Y además, si solo fueran influencers estarían utilizando pues mucho mejor sus redes que Chumel, ¿no? Que usa su espacio en la radio para criticar, burlarse a quienes están detenidos ilegalmente. Luego dice, por suerte los agarró Israel, güey. Los agarra el otro lado y quién sabe qué habría pasado. Por suerte los agarró Israel, güey. Los agarra el otro bando y quién sabe qué les pase. Ahora, pasaron dos cosas muy chistosas. Bueno, una chistosa y otra no tan chistosa. La primera fue que cuando empezaron a ir los israelíes de, párense, no sé qué, vamos para allá. Empezaron a soltar en botes como garrafoncitos la comida. Así, ay, pues, a tirarla al mar para que llegara a Gaza. O sea, así, yo qué te digo, Gabriel. Entonces digo, no, pues para que vea. O sea, estos pensaban que la comidita iba a saber ¿a dónde irse? Sí, o sea, porque está el mar, porque está Líbano, Siria, Turquía, y luego pues, Gaza, y la comida iba a llegar ahí como por magia de la bondad. Y luego los celulares, pum, pum, pum. Y entonces, ¿por qué? Y un funcionario hoy en la mañana en Fox News dijo, si llegamos a ver esos celulares, porque no se los borras, y tiene un contacto de Hamas adentro del celular, todos se van a... Pero qué tontería, o sea, ¿por qué tirar los celulares como si no se pudieran rescatar? Sí, entonces decía un funcionario, lo entrevistaban en la mañana, no me acuerdo el nombre ahorita, y decía, si hay un contacto que lo relacione con Hamas, aunque sea para que se hayan mensajeado, cállate, todos al Boston. ¿Y cuál es el otro lado, señor Chumel? Porque hasta ahora hay un lado de gente siendo masacrada y muriendo de hambre y uno que detiene activistas y está perpetuando un genocidio. Ah, claro. Además, lo que le importa a Chumel es la versión de Israel que dice que los activistas son amiguitos de Hamas, ¿no? Por suerte los agarró Israel. Después de que denunciaron tortura, es una suerte, bueno... Seamos serios. Sí, Chumel literalmente dijo que tuvieron suerte de que Israel los detuviera y no el otro lado, presumiblemente ¿quién? Hamas, que Israel dijo que ya asesinó a todos los cabecillas de Hamas. Y esto después de que los activistas denunciaron 48 horas sin comida, 36 sin agua, golpes, privación de sueño. El mensaje es que los israelíes que sí, ya lo tenían listo. Dice, secuestrados. Puso una publicación del gobierno de están todos bien, ya les dimos aquí un yogur y un jugo. Ahorita los vamos a llevar a eso. El gobierno puso una publicación donde dice, están todos bien, y según Chumel ya les dimos un yogurt y un jugo. El asunto era llamar la atención de alguna manera, eso dice Chumel, y pues sí lo lograron. ¿Y qué dirá Chumel cuando se entere del maltrato que sufrieron? Los activistas sabrán que no hubo yogurt, bueno, no hubo ni siquiera agua. Y que no los soltaron al rato, estuvieron días detenidos y ya me gustaría verlo a Chumel 4 días en esas prisiones que describen, que son, ampliamente documentados los tratos allí. Y su conclusión es que todo esto fue un acto publicitario que funcionó, claro, como si arriesgar presión en Israel, a ser torturado, según los testimonios, todo eso, claro, él lo hizo desde la comodidad de un set de televisión. La postura de estos personajes se disfraza de interés por otras luchas, pero nunca se han preocupado por nada, no tienen causa más que criticar otras con tal de defender una postura que beneficia a un genocidio o a un estado genocida. No engañan a nadie con su whataboutism, pero
pasará a la historia por esto, todo lo que han dicho. La historia no olvidará a quienes utilizaron el dolor ajeno como arma retórica mientras guardaban silencio cómplice ante una masacre. Su única consistencia es la oposición a quienes denuncian y hacen activismo sobre el asesinato de un pueblo. No construyen, no organizan y no movilizarán. Palestina, como decíamos ya en este programa, es el espejo de muchas luchas. El whataboutism de estos comunicadores solo fabrica consentimiento para la impunidad. La batalla es por narrativas que unan, no por las que dividan. Y en esa batalla cada desvío es un acto político, porque al final el silencio sobre Gaza o las risitas sobre Gaza normaliza toda la violencia en cualquier lugar del mundo. Gracias, Estefanía. Lo que dicen las autoridades israelíes es que los van a llevar a un centro de detención. Está nuestro consulado ahí para poderlos apoyar en lo que se requiera y exigiendo pues que de inmediato sean repatriados nuestros connacionales. Estamos en contra de esta situación. La ayuda humanitaria tiene que llegar a Gaza y nuestros hermanos mexicanos todos, pero en particular los connacionales, pues tienen que ser repatriados de manera inmediata, porque no cometieron ningún delito. Y hoy en la mesa de análisis en el estudio en Ciudad de México nos acompañan activistas de Flotilla Global Summit que regresaron ayer a México. Ernesto Ledesma, periodista de Rompeviento TV, psicóloga también Sol González, y por conexión vamos a tener a Carlos Pérez Osorio. Sol, Ernesto, muchísimas gracias por estar aquí. Gracias por la invitación. Muchas gracias por la invitación. Ustedes fueron detenidas en aguas internacionales a 130 kilómetros de Gaza, no iban a entrar a Israel, fueron trasladados a la cárcel de máxima seguridad en pleno desierto. Pasaron ahí 4 días. ¿Cómo fueron esos 4 días? Pues vivimos de todo, ¿no? Primero fuimos secuestrados, ¿no? Nos llevaron por la fuerza a Israel. Y sin embargo nos acusaron de terrorismo, de querer como hacerle daño a Israel de alguna manera. Y basado en eso fue el trato que se nos dio desde que se interceptaron los barcos hasta que entramos a la cárcel, ¿no? Fuimos aislados, hubo tortura psicológica, hubo tortura física en algunos casos, ¿no? Entonces, pues sí enfrentamos una serie de situaciones organizadas muy sistemáticamente por la policía para crear confusión, para generar miedo, para digamos, dar un castigo, ¿no? Que fuera ejemplar y que nadie más se anime a enfrentar a este gobierno sionista, ¿no? Entonces, pues poco a poco vamos asimilando la experiencia, creo yo, y ya estaremos preparando más acciones hacia adelante para denunciar y hacer evidente la cultura de la violencia en la que se mueve Israel, ¿no? Ernesto, tú también denunciaste tortura y es más, entiendo que estuviste en esa prisión de la que se ha hecho viral el vídeo de Itamar Ben-Gvir cuando entra, cuando grita que ahora les vamos a enseñar lo que es asesinos de niños, este vídeo que el propio Israel ha compartido. Tú lo presenciaste, esa escena, ¿no? Sí, ese es previo a entrar al penal, a que nos enviaran al penal. Hicieron una especie de una cuadrícula cerrada con mamparas metálicas. Ahí nos obligaron, después de una tortura a la que fuimos sometidos, todas y todos, incluyendo personas de la tercera edad. Llegó también este personaje, Ben-Gvir, y pues de una manera completamente fuera de toda inteligencia y de un sentido común, empezó a gritarnos, a decir que éramos asesinos de niños. Y el video que presentó, pues es un video además completamente editado porque corta una parte fundamental. En el momento en que hace esos señalamientos en inglés, toda la flotilla que estábamos en el piso
había una parte que era la gran mayoría, que eran activistas, y otros que éramos periodistas, que estábamos haciendo la cobertura de la flotilla. Entonces todos empezaron a gritar Free Palestine, Free Palestine. Era ensordecedor el grito de todas y todos. Benjamín pierde el control y empieza a gritarnos, pero ya de una manera muy descompuesta. Ya era en hebreo, nadie entendía lo que decía, ni escuchaba, porque el grito era muy fuerte de toda la flotilla. Él sale muy, muy cabreado, muy, muy enojado, y después da la orden. A los 10 minutos estaban ya sujetando, empezó parte de la tortura ya generalizada a todas y todos, que fue cuando nos ataron en el piso, con las manos, con los cintillos, con los hinchos de plástico, apretados de tal manera que te corta la circulación y empiezan a ponerse las manos moradas, ¿no? 4 o 5 horas así, en una condición difícil, fueron momentos dramáticos también ahí, y después se nos traslada al penal de máxima seguridad, y ahí inicia el otro procedimiento de tortura y aislamiento en muchos sentidos, de muchas maneras. Entonces, pues sí, ellos hacen la publicación de este video, que para nosotros nos parece útil. Estamos incluso ahorita trabajando la reconstrucción de ese video y de otro video que hay por ahí que queremos colocar para que la gente tenga una dimensión más clara de qué fue lo que sucedió y lo que estaba sucediendo en esos momentos. Bueno, el trato por parte de las autoridades de Israel es lo que se esperaba, ¿no? Violencia, humillación, tortura psicológica. Los militares que nos abordaron en aguas internacionales a mi embarcación a unos 80 millas náuticas más o menos de Gaza, nos dejaron ahí aislados, en cubierta, muy apretados, las 15 horas más o menos que nos tomó llegar al puerto, y inmediatamente que llegamos empezaron a someternos, a humillarnos, a ponernos de rodillas, justo para hacer un espectáculo con el ministro de Seguridad, Itamar Ben-Gvir, que fue al puerto a llamarnos terroristas y a decir cosas absurdas como que queremos matar niños y bebés israelíes. Grabó un video que subió, pero lo que no subió es que no encontró sometimiento, encontró resistencia, ¿no? Yasmin Akar empezó a gritar Free Palestine y toda la flotilla lo siguió y siguieron los insultos, ¿no? De psicópata, genocida, y es algo que no conservó en el video el ministro de Seguridad de Israel. Desde ese momento nos ataron las manos a la espalda, nos dejaron ahí en el piso más o menos unas 7 horas mientras nos procesaban. Cuando nos procesaron, pues son muy soberbios, nos trataban de humillar, nos trataban luego de apretar más las cintas de plástico con las que nos unían las manos, nos llamaban terroristas, nos llamaban Hamas. Para trasladarnos a la prisión nos apretaron las manos y nos vendaron los ojos. Nos quitaron las chamarras o las sudaderas que traíamos y nos metieron en camiones con el aire acondicionado muy frío. Para mí fueron más o menos unas 3 horas de espera más las 2 horas de camino a la prisión. Y en la prisión pues es lo mismo, ¿no? Tratos humillantes y violentos. Nos dejaron aislados, sin comunicación, pero afortunadamente por la unidad, por las naciones, entendimos y entendieron ellos muy pronto que la gente de la flotilla no les tenía miedo, ¿no? Afortunadamente para nosotros y desafortunadamente para otras personas, compañeros palestinos o árabes en esas prisiones, pues no tienen esa protección que teníamos nosotros, ¿no? Entonces les enseñamos que no teníamos miedo, y yo creo que ellos por primera vez se enfrentaron a algo así, ¿no? Están acostumbrados a torturar gravemente a la gente en esa prisión, a dejarlos ahí el tiempo que quieren, ¿no? A humillar, a hacer lo que quieran. Estuvimos 6 días ahí y bueno, nos deportaron a Jordania. Bueno, pues un gusto tenerles en la mesa, sobre todo hablando de este tema, y un gusto tenerles en México de vuelta después de la presión que se hizo por parte de varios sectores. Yo les preguntaría sobre las críticas que ha habido, específicamente el sector de la derecha, que nunca se ha movilizado por absolutamente ninguna cosa, hacia su
subirse a la flotilla y estar hablando de esto en este momento. ¿Qué es lo que opinan de esto? ¿Qué dirían? Bueno, finalmente creo que para nosotros es una situación insostenible lo que está sucediendo en Gaza, ¿no? No podemos ser indiferentes a lo que el pueblo palestino está viviendo. Entiendo que dicen que fuimos de vacaciones, que queremos protagonizar. Pues pueden decir muchas cosas. Yo personalmente lo que digo es, yo no puedo convencer a nadie de nada ni me interesa, ¿no? Pero sí sé en dónde estoy parada. Sí sé que es lo fundamental para mí, ¿no? Y lo fundamental para mí es que este sufrimiento y este apartheid y este intento de exterminio del pueblo palestino tiene que parar, ¿no? Y esto es lo que yo puedo hacer. Subirme, porque puedo. Hay mucha gente que quiere hacerlo y no puede, ¿no? Y yo sí puedo. Por eso me subí a la flotilla. Y no me interesa si me conocen o no, ¿no? Lo que me interesa es lo que la flotilla ha podido impactar a nivel mundial, ¿no? Fuimos cerca de 45 países, 50 embarcaciones y ha habido un eco, ¿no? La flotilla ha resultado un altavoz de lo que en Gaza sucede, ¿no? Y me parece que es importante y me parece que a partir de ahí se han movido cosas, incluso se ha obligado a algunos gobiernos de derecha que no iban a hacer nada, pues por lo menos a nombrar las cosas como son. Incluso en nuestro propio gobierno se tardaron 2 años en decir que esto era un genocidio, porque además eso implica una serie de compromisos a nivel internacional, ¿no? Bueno, se tardaron 2 años, pero finalmente logramos de alguna manera que se dijera débil, no, yo considero no con la fuerza suficiente como se debería de decir y con acciones concretas como consecuencia de nombrar el genocidio, pero estamos obligando a los gobiernos a hacer lo que se debe de hacer, ¿no? Y fuimos sociedad civil organizada. Y por otro lado, la gente ha descubierto que puede hacer cosas, ¿no? No importa si estamos en el barco o en tierra, ¿no? La flotilla es barco y es tierra, ¿no? Y en tierra la gente ha descubierto su propia fortaleza y ha salido a las calles, ya ha salido a denunciar y ha encontrado los caminos. Si eso a otras personas no les importa o le parece poca cosa o le parece innecesario ante la muerte de tantas niñas y niños, ¿no? Ante la tortura de tantas personas, hombres y mujeres mayores, si eso les resulta indiferente y poco importante, yo no puedo hacer nada al respecto. Yo sé dónde estoy parada y sé para qué lo estoy haciendo y estamos lográndolo finalmente. Poco a poco, muy lento para Gaza y para el sufrimiento de Gaza, pero lo estamos haciendo. Ernesto. Sí, mira, a nosotros podríamos hacer un planteamiento exactamente al revés, para el que no hace absolutamente nada. Y ni siquiera se los hacemos. En mi caso, por ejemplo, tengo 25 años haciendo cobertura en Cisjordania, en Gaza, en Jordania, y este año, en febrero, desde Rafah, desde la frontera de Egipto, donde entraban los trailers de ayuda humanitaria. Y el pueblo palestino padece por lo menos 3 crímenes en el marco del derecho internacional desde hace décadas, no de los últimos 2 años. 1, crímenes de apartheid, y nosotros lo documentamos audiovisualmente con los testimonios y con las imágenes de los muros y los impactos de un apartheid dentro de una población, en este caso la población palestina dentro de Cisjordania, con la construcción de un muro de 800 kilómetros, poco más de 800 kilómetros. Si hablamos de México, es como si fuera un muro de aquí al estado de Chiapas, para hablarlo en términos llanos. El subirnos a unas embarcaciones, para nosotros es exactamente lo contrario de las críticas. Es un honor poder participar en un esfuerzo mucho mayor
que solamente 3, 5, 8, 10 personas. La fortaleza de la Global Summut Flotilla no era Greta, no era el nieto de Mandela, no era Ada Colau, no eran parlamentarios o parlamentarias. La fortaleza éramos todas y todos, personas de 50 países en casi 50 embarcaciones. Y la fortaleza fundamental, que nos parece que ese era un punto sustantivo, es que la fortaleza de la flotilla estaba en la flotilla de tierra, no en la flotilla de mar. En la mar íbamos unos, pero lo que le dio fortaleza a la flotilla es la de tierra. Las movilizaciones que se gestaron y que nos parece que ese se cumplió un objetivo muy importante por parte de la Global Summut Flotilla, que era ampliar el reflector del genocidio que está perpetrándose contra el pueblo palestino en la Franja de Gaza de manera radicalizada, no solamente con bombas y explosivos, sino por inanición. Prácticamente lo que está haciendo el gobierno de Israel es lo que padeció en la Segunda Guerra Mundial de la Alemania nazi. Es el holocausto o el Nakba. El Nakba nunca se fue. El Nakba sigue para el pueblo palestino. Y bueno, la responsabilidad de los medios de comunicación es enorme, ¿no? La narrativa israelí, la propaganda ha imperado y ha generado esta deshumanización de los palestinos durante muchísimo tiempo, ¿no? Yo creo que si mucha gente se tardó en reaccionar con Palestina es porque justamente no los sentía cercanos a ellos por todo lo que ha hecho Israel durante muchísimo tiempo. Es hora de retomar esta narrativa, de cambiarla, de seguir humanizando a los palestinos, al mundo árabe, de decir las cosas como son, de educarnos de lo que pasó antes del 7 de octubre, de entender qué es el Nakba, de entender el muro alrededor de Cisjordania, el bloqueo en Gaza, ¿no? Que lleva casi 20 años, que es no solamente es marítimo, es terrestre, es aéreo, entender las intifadas, ¿no? Entender toda la historia que nos ha llevado acá y exigir realmente la liberación de Palestina, ¿no? Todavía no llego a entender bien lo que este plan de paz significa. Apenas pude acceder a mi teléfono y a información hoy en la mañana, pero pues nada, estamos expectantes, seguimos hablando de Gaza, seguimos hablando de Palestina y bueno, eso. Sol, Ernesto, gracias por acompañarnos. Quería preguntarle sobre la salida de Israel y el retorno a México por la Cancillería, pero también poniéndolo en diálogo con cómo fue con otros gobiernos, otras cancillerías con sus ciudadanos. Recién un poco fuera de cámaras contaban algunas historias, pero para ver cómo, no solamente qué pasó con la Cancillería mexicana, pero cómo otros gobiernos reaccionan o incluso casi uno diría abandonan a sus ciudadanos, ¿no? en esos lugares como son las cárceles israelíes. Bueno, yo pienso que en principio la Cancillería hizo lo que tiene que hacer, ¿no? Cumplió con su papel, que es una obligación, ¿no? Proteger a un grupo de ciudadanos mexicanos que fueron secuestrados, ¿no? Sin embargo, yo sí quiero reconocer que el embajador mexicano en Israel, ¿no? Hizo un esfuerzo extra comparado con algunas otras cancillerías, ¿no? En la prisión teníamos oportunidad de intercambiar experiencias porque, claro, salíamos a ver a los embajadores. Entonces, no había mucho que hacer ahí, ¿no? Entonces salía alguien, regresaba y lo primero era platicar qué te dijeron, qué información nueva tienes. Estábamos constantemente tratando de reconstruir el rompecabezas para entender qué estaba pasando, ¿no? Entonces, comparado con otros, sí recibimos más visitas, por ejemplo, de la embajada. Desde el primer momento en el puerto, las abogadas de Aldara bueno, a mí me dijeron personalmente que el embajador había estado ahí todo el día, solo que no lo habían dejado pasar, ¿no? Trató de darnos información. Cuando tenía información más clara, se nos dio esa información y eso ayudó mucho a manejar la ansiedad o la incertidumbre, ¿no?
Pero sí creo que fue un compromiso muy particular del embajador. Él decidió hacer esas cosas. Porque las embajadas dicen, bueno, yo voy, veo a los ciudadanos, veo cómo están, todos recogían una lista de afectaciones y demás, y ya, ¿no? Y con eso cumples básicamente con tu tarea. En este caso sí fue diferente, ¿no? Sí hubo más presencia, sí hubo más información, y creo que eso también tiene que ver mucho con lo que decía Ernesto de la flotilla en tierra. O sea, sí creo que esto también es consecuencia de una presión de la sociedad civil que se movilizó inmediatamente, que ya estaba preparada desde antes, ¿no? Para exigir que se nos acompañara y que no se nos trajera bien a casa, ¿no? Entonces, pero sí creo que el trabajo del embajador fue excepcional en este caso. Sí, mira, nosotros lo que documentábamos ahí cuando salimos, por lo menos en el grupo de los que salimos conjuntamente gente de España, de Brasil, de Grecia, de Turquía, de Túnez, de Reino Unido, de Australia, de Nueva Zelanda, de Uruguay, de Sudáfrica, de Suiza y de Colombia. El trato, por ejemplo, del gobierno de Reino Unido se negó a darles apoyo a sus conciudadanos, se negó a sacarlos. Quien intervino fue Turquía, y Turquía los sacó, y Turquía pagó sus vuelos de avión para que regresaran a su país. En el caso de la delegación de los Estados Unidos, en el que venían ex-marines y ex-integrantes del ejército de los Estados Unidos, también la cónsul que estaba ahí estaba bastante molesta. Los sacaron porque también había presión de ciudadanas y ciudadanos en los Estados Unidos. Entonces aceptaron sacarlos de Israel, pero los dejaron en Jordania. Todos estos de los que estamos hablando, de esta lista de países, primero nos sacaron a Jordania y después nos trasladaron a todas y a todos a Turquía. Y de Turquía, cada quien a sus respectivos países. En el caso de las de Estados Unidos, por ejemplo, la ex-marine, que venía en la misma embarcación que en la que estamos nosotros, que estaba yo, o Waila, ¿no? Sue se llama ella, pidió una aspirina a su cónsul. Y la respuesta literal de la cónsul de Estados Unidos fue: no traigo, pero si tuviera, tampoco te la daría. En el resto por ejemplo, la embajada de Argentina, el cónsul de Argentina, estaban negociando con Israel que Israel pagara los boletos. Hasta eso estaban pichicateando el gobierno de Israel. El resto de los países fue un trato parecido al que tuvo los embajadores de México para sacarnos de ahí. Por eso nosotros decimos, tenemos que separar los temas, ¿no? La parte que nosotros sí reconocemos por parte del gobierno, de lo que hizo para sacarnos de ahí, y esa es la parte que nosotros decimos, uno, es tu obligación como Estado-nación sacar a tus conciudadanos, particularmente si están padeciendo violaciones a sus derechos humanos y más del delito del derecho internacional. Y dos, esta parte de los que fueron más allá, como el embajador de México en Israel, hay una parte que nosotros, esa parte la reconocemos, que fue un trabajo desde nuestro punto de vista excepcional, la manera de operar. La parte que no compartimos es el débil posicionamiento que ha tenido el gobierno mexicano en ese sentido, y que ahorita estamos gestionando y tramitando, que vamos a meter la denuncia en el marco del derecho internacional contra Israel. Y ese, como mecanismo de procedimiento, es que nosotras y nosotros, los mexicanos que fuimos torturados, vamos a meter la demanda y el gobierno mexicano tiene que meterla. Y ahí es donde estamos otra vez en el roce, porque hay una reticencia del gobierno de México a meter la denuncia. ¿Y cómo carajos no la vamos a meter? Si el gobierno mexicano decide no meterla,
pues que lo haga y que lo explique, y nosotros también daremos una explicación a través de nuestro abogado y representante legal, que se llama David Peña, y en ese trámite y en ese proceso nos encontramos actualmente. Quería cambiar un poco de tema porque recientemente se anunció esta suerte de alto el fuego en Gaza acordada entre Trump, Hamas, Israel. ¿Qué opinan de eso? Hay gente que, bueno, para empezar es bastante sorprendente que la aplaudan, ¿no?, los victimarios. Entonces, ¿cómo lo ven? Desde luego es un paso bueno, ¿no?, que se acabe el genocidio, pero ¿se va a acabar? Bueno, mira, desde mi punto de vista es así, ¿no? Como lo veo. Uno, es imposible que Estados Unidos, y más un personaje como Donald Trump, sea mediador, porque no puede ser mediador el autor intelectual del genocidio contra el pueblo palestino, que lo es Donald Trump, y antes lo fue Joe Biden, y antes todos los presidentes que le precedieron, no importa si son republicanos o demócratas. Estados Unidos, y en este caso Donald Trump, es el autor intelectual del genocidio contra el pueblo palestino, con más del 70% del armamento que tiene Israel, que es producido y elaborado por Estados Unidos. Dos, que el autor material es Israel y Benjamín Netanyahu en tiempo real. En ese sentido, ¿cómo explicas y cómo colocar para entender, es decir, colocar las dimensiones de cómo entender que hay gente que celebra o no celebra? A mí me parece que particularmente el pueblo palestino en la Franja de Gaza y en Cisjordania no puede ser crítico de quien lo celebra o lo critica, porque hay que padecer y vivir un genocidio para que uno pueda comprender que haya gente que lo esté celebrando o haya gente que lo esté criticando. El pueblo palestino de la Franja de Gaza no tiene posibilidad de negociación, porque el planteamiento de Donald Trump es: o aceptas estas condiciones o es el exterminio total del pueblo palestino en la Franja de Gaza, en dos sentidos. El exterminio en términos físicos, la muerte física del pueblo palestino, o la salida de ellas y de ellos del territorio de palestino de la Franja de Gaza. ¿Y cuál es la salida? ¿A dónde van? A los campos de refugiados. Este año estuvimos en los campos de refugiados, por ejemplo, de Jordania. Campos de refugiados palestinos en Jordania. Hay uno que es específicamente el campo de refugiados palestinos de Gaza, solo de puros... al pueblo palestino de Gaza no le gusta que le digas gazatí. Somos palestinos en la Franja de Gaza. Entonces, el gobierno de Jordania tiene un campo de refugiados solo de palestinos de Gaza. Y de los 3 campos de refugiados no se deberían de llamar campos de refugiados, se deberían de llamar campos de segregación racial. Y el más agudizado de todos, el peor, es el de Gaza, el campo de refugiados de Gaza, de Cisjordania. ¿Cuál es la alternativa que tienes como palestino en Gaza? ¿Aceptas la condición que te impone un presidente como es Donald Trump, o es la muerte? Por eso es quién lo celebra y quién no. Yo no critico si hay palestinos de Gaza que lo estén celebrando. Es un infierno en toda la extensión de la palabra y en toda la dimensión de la palabra. Bueno, pensando que ya se está acercando tal vez un cese al fuego, un plan de paz, el cual, bueno, yo no soy experto en la materia, pero tengo mis reservas porque Netanyahu pues, ha violado mucho estos acuerdos. Él lo que quiere es mantenerse al poder, lo sabemos, ¿no? Ha asesinado a gente que negocia la paz de parte de Hamas. Pero yo creo que la sociedad ahora tiene que seguir hablando de lo que pasa en Palestina, de Gaza. Creo que ha habido un despertar en estos últimos meses y la sociedad tiene que seguir presionando. No se nos puede olvidar que Cisjordania también está ocupada,
No se nos puede olvidar la historia de todo lo que ha pasado antes del 7 de octubre. Y creo que la gente se está interesando mucho en esto, ¿no? La flotilla solamente fue un grano más de arena de las movilizaciones mundiales a favor de Palestina que están ocurriendo ahora. Bueno, por otro lado también, obviamente, dado el contexto, pues lo miramos con sospecha, ¿no? Cuando decía si se va a acabar, pues los personajes que están participando en este planteamiento sabemos quiénes son y sabemos su historia y en qué han estado involucrados, ¿no? Y si nos vamos a la pregunta siempre central de quién se va a beneficiar de este genocidio y de esta propuesta, pues sabemos que está muy bien construido para que Estados Unidos, para que Israel tengan beneficios muy claros de esta pseudo propuesta de paz, ¿no? Yo creo que para que el pueblo palestino alcance libertad, autonomía, y falta muchísimo y tendría que haber otros personajes participando. Creo que, como dice Ernesto, no les están dando ninguna oportunidad de negociar ni de decidir nada, pero estamos hablando del exterminio de un pueblo completo también, ¿no? No sé si me permiten añadir algo más sobre esa pregunta. ¿Sí? Claro que sí. Mira, el gobierno de Egipto en febrero hizo una propuesta de 5 etapas. Era una contrapropuesta de esta propuesta que hizo Donald Trump, que es básicamente, y en términos resumidos, anexarse Gaza a Estados Unidos y a Israel. En términos generales, los 20 puntos encierran eso: la anexión de Gaza, presidida por Donald Trump y Tony Blair. En ese sentido, la propuesta de Egipto era reconstruir Gaza y regresarla en 5 etapas. Y nosotros la estuvimos revisando una por una, las fases de las etapas. Y Egipto planteaba reconstruir Gaza sin que tenga que salir ningún palestino de la Franja de Gaza. Y las etapas de qué es lo que iban a construir para que pudieran estar viviendo ahí los palestinos que sobrevivieron, las palestinas que sobrevivieron, mientras se iban reconstruyendo toda Gaza nuevamente. Fue avalada por todos los países de la Liga Árabe, fue avalada por la ONU, fue avalada por todos los países de la Unión Europea, con excepción de Reino Unido, y fue avalada por la Liga de Países Árabes, esa propuesta. Pero Estados Unidos e Israel dijeron no, y no pasó, y es esta que está de Donald Trump. Esa es una parte que nos parece a nosotros fundamental, que también debería de colocarse en un reflector importante. La parte que viene ahorita con el gobierno de Estados Unidos nos parece que es de las mayores afrentas e insultos. Cuando estábamos hablando con abogados, incluso abogados que asisten a la Cruz Roja, a la Media Luna Roja, que es el similar a la Cruz Roja Internacional en esa región, es el peor de los insultos que jamás los palestinos pudieron imaginar, que Gaza terminara gobernada por Tony Blair y Donald Trump. Es verdaderamente atroz ese escenario. Sol, Ernesto, les agradecemos muchísimo su tiempo, haber acompañado a la base, y toda nuestra admiración hacia ustedes. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes por recibirnos e invitarnos aquí. También está hoy con nosotras David Adler, coordinador de la Internacional Progresista. Él es ciudadano estadounidense judío que se unió a la flotilla también, y cuando se unió escribió un texto en X rememorando a su abuelo Jacques Adler, que formó parte de la resistencia parisina que luchaba contra los nazis, con sus familiares asesinados en los campos de concentración. David, muchas gracias por estar aquí. Escribiste ese post como un judío que se suma a esa misión, aunque dices que nunca has hablado desde tu identidad. ¿Por qué te embarcaste y qué tiene que ver con el hecho de ser judío y tener esa historia familiar? ¿Cómo te has sentido allí? Buenas tardes a todos y todas, y gracias por la invitación.
de compartir mi experiencia como parte y participante de la flotilla a pocas horas de nuestra liberación del campo de concentración ahí en el medio del desierto del Negev. Yo fui a esta misión con la misma convicción moral que cada uno y cada una de los participantes de los 45 países del mundo, que algo tuvimos que hacer, algo tenemos que hacer para frenar este genocidio en su aniversario de 2 años. 2 años de ver en nuestras pantallitas esas imágenes horribles de masacres y bombardeos de inocentes de Gaza. Pero también fui como uno de los pocos judíos de esa misión, porque pienso que es esencial hoy en día recuperar y rescatar algo de nuestra identidad judía, de un proyecto genocido y colonialista que es el sionismo, que pretende robarnos como judíos de nuestra cultura y nuestra tradición. Yo provengo de una familia orgullosamente antisionista, que ha participado en la resistencia parisiana en contra de los nazis y que por un siglo ha sido luchando en contra de un proyecto que siempre ha intentado robarnos de nuestra cultura yiddish, de las cosas que, según mi familia, enriquecían a nuestra identidad como judíos. Y en los últimos décadas, el proyecto sionista ha logrado instalarse como el nodo central de esa identidad. Y yo sé mantengo la convicción de que si no actuamos ahora para rescatar una identidad judía que es más centrada en valores de justicia social, valores de es una tradición más culta, ¿no? de Marx, ¿no? De Brecht, de toda la gente que ha representado una distinta identidad judía. David, gusto en saludarte. Denunciaste malos tratos también, igual que los integrantes de la flotilla que tenemos hoy en el estudio. ¿Nos podrías contar un poco más sobre esto? ¿Qué pasó en la detención? Y no es por nada que cuando fuimos secuestrados por el Estado de Israel, nos buscaron a los judíos y nos atacaron a los judíos. Al llegar a ese puerto nos como buscaron así para ver a la cara, por ponernos así de rodillas a la bandera del Estado de Israel, como un circo para el ministro Ben-Gvir, que me vino a la cara para decir que soy un terrorista. Y así fuimos maltratados como terroristas, desaparecidos. Y sufrimos en ese campo de concentración por los días de nuestra encarcelación ahí, una violación sistémica de nuestros derechos más básicos. Obviamente una fracción de lo que sufre en Gaza, pero también en esos campos de tortura y concentración el pueblo palestino. Nos privaron de medicamentos esenciales. Un caso de una mujer con una infección brutal que se desmayó día tras día sin atención médica. Casos de diabetes. Gente a punto de morir, pero con nadie para entender. Ni ver a nuestros abogados, ni hablar con nuestras familias, ni comunicar con nuestros gobiernos por día tras día. Es decir, que el Estado de Israel está a un punto de locura de que no solo están bombardeando, no solo están masacrando a ese pueblo palestino, están amenazando a todo el tejido social, cultural y político de la comunidad global. Si pueden hacer esas cosas a unos trabajadores de una misión humanitaria,
no sabemos ni sabemos qué están haciendo en la gran oscuridad, sin periodistas, sin la atención del mundo, a los palestinos y palestinas que siguen ahí encarcelados, los 11.000 secuestrados solamente en Gaza en los últimos 2 años. Entonces, es obvio que está funcionando el Israel como sin cualquier referencia al derecho humanitario, derecho internacional. Y nosotros obviamente fuimos víctimas de eso, pero también víctimas de eso con los estados más cómplices detrás. Yo como decidí viajar como ciudadano estadounidense. Fue muy interesante porque normalmente hay una idea de que nosotros como gringos tenemos un privilegio de pasaporte, pero en este caso fue al contrario. Fuimos malos gringos, el peor tipo del gringo, un gringo traidor al campo trumpista, leal a esa bandera del Estado de Israel. Entonces nos abandonaron, nos visitaron ahí después de 4 días y nos dijeron, estás solo. Mientras la delegación mexicana, al llegar a Jordania en su día de liberación, abrazado con una oferta de ayuda, de alojamiento, de viaje. Nosotros, al contrario, no tenemos ni comida, ni agua, ni nada. Ustedes vamos a viajar al aeropuerto y vamos a dejar a ustedes ahí, sin nada. Sin un celular, sin un centavo en nuestro outfit, ¿no?, de la cárcel. David, gracias por conectarte con la base de América Latina. Preguntarte qué sigue, qué debería seguir después de la flotilla que encabezaron para apoyar e intentar detener el genocidio en Gaza. Entonces, yo pienso que todo eso refleja lo que dice el presidente Petro. Si muere Gaza, muere toda la humanidad. Porque lo que está amenazando el Estado de Israel no solo es las vidas de los palestinos, sino la posibilidad de construir un orden internacional igualitario, democrático y con ciertos derechos que nos protejan. Entonces, obviamente para mí fue un orgullo poder mostrar una gota de solidaridad con el pueblo palestino que ha resistido ante esa amenaza genocida que es el Estado de Israel. Pero también queremos que después de esa experiencia podamos también activar a nuestras propias comunidades. En México sí, en toda América Latina sí, en Europa sí, en Estados Unidos también, para revelar la ausencia de protección, ¿no? El orden sin derecho, coercivo y unilateralista que quiere construir ese eje trumpista, benguevirista, la internacional reaccionaria. Entonces, yo pienso que es importante explotar esos mitos. Un mito, por ejemplo, de que el Departamento de Estado de los Estados Unidos nos va a proteger como ciudadanos estadounidenses. Un mito, otro ejemplo, de que el Estado de Israel es un hogar para los judíos. No, el Estado de Israel es antisemita. David, muchísimas gracias por tu testimonio y te mandamos un fuerte abrazo desde aquí, compañero. Y llegamos al final de este programa. No se olviden de suscribirse al canal La Base América Latina. También si se han perdido los programas que hemos hecho esta semana, ahí están todos subidos. También pueden hacerse socias y socios de Canal Red escaneando QR que ven en pantalla y nosotros nos vamos a ver aquí mismo el lunes.